Posteriormente, aparecen las cotas a las claves del tubo, o sea, la parte superior e interior del tubo, y las cotas de arrastre, los fondos de arrastre de las tuberías. Después vendrán las profundidades. En caso de contarse con una caída libre o alguna caída dosada, aparecerán los valores en este sitio y aparecerá la profundidad de los pozos, el pozo inicial y del pozo final, tanto de entrada como de salida. Las profundidades de salida o aparecerá si es que en el tramo existe una caída dosada o caída libre. Y por último, una columna de observaciones donde se podrá anotar una observación particular para cada tramo. Bien, pasemos ahora a la hoja de cálculo volúmenes de obra. Y en volúmenes de obra aparecerán los pozos de visita de cada tramo, aparecerán las profundidades inicial y final y las caídas en caso de existir. De lo contrario, aparecerán el valor de cero, aparecerá una profundidad promedio entre profundidad inicial y final con una longitud de pozo a pozo. Esta longitud se refiere a la longitud que hay del centro del pozo al centro del pozo. Posteriormente, aparecerá una longitud de tubería. Esta longitud de tubería descuenta de la longitud de pozo a pozo el diámetro interior del pozo de visita, que en este caso, por default, es de 1.20 metros y podría cambiar si fuera necesario. ¿Cuál es el material que estamos trabajando? Obviamente tubería ADS N12, diámetro interior del tubo de diseño, diámetro exterior del tubo en metros, ancho de zanja en metros, altura de encamado en metros. Posteriormente, aparece un espesor de pavimento si nosotros estuviéramos considerando instalar la red en una zona con pavimento. Podría aquí colocarse el espesor necesario, 10, 15 o 20 centímetros. Después vendrán los volúmenes de excavación. El volumen de excavación total para cada tramo y sugiere una clasificación en material común, el material tipo roca o material C por default sugiere el 10% de material C. Este puede ser modificado. Por ejemplo, si no contamos en excavación con el material tipo C, podemos modificar y todo el material de excavación será material común. Contamos con volúmenes de encamado, el volumen de acostillado y relleno inicial. La zona de acostillado de 30 a 60 centímetros, dependiendo del diámetro del tubo, se considera el volumen de acostillado o relleno inicial. Después, aparece el relleno complementario, que se refiere posterior al relleno inicial hasta la superficie de la vialidad o de la calle. Después aparece el relleno con material de lugar compactado y el relleno con material de banco compactado. Si nosotros contamos con un gran porcentaje de material C, por ejemplo, pensemos en un 40%. Obviamente ese 40% de material C no puede ser utilizado para rellenar la zanja y se requerirá que ese material sea sustituido con un material de banco. Aparecerá también una superficie de limpieza que está en función de la longitud y el ancho de la zanja y el material total de banco que considera el compactado y el de encamado. Y un volumen de acarreo que se refiere al volumen de material C que no se puede utilizar como material de relleno. Tiene una opción muy interesante, la cual nosotros podemos elegir ya sea por tramo. Si el material que estamos excavando puede ser utilizado como material de relleno inicial. En caso de que el material común sea utilizado como acostillado y relleno inicial, el material producto de la excavación, podemos utilizar este indicador como número 1. Pero si el material es inadecuado como material de relleno, podemos indicar con el valor de 0. Esto nos incrementa el volumen de material de banco.
pensando que el material que estamos excavando no puede ser utilizado como material de relleno. Posteriormente, se hace una clasificación de la tubería por cada tramo, es decir, en cada tramo aparecerá en la columna del diámetro correspondiente la longitud en metros de la tubería que se está utilizando. Como en el caso del ejemplo, toda la tubería es de 25 centímetros, pues todas las cantidades aparecerán en la misma columna. Posteriormente, en la cuantificación de la tubería, aparecerán las descargas domiciliarias. Nosotros ingresamos en algunos tramos cierto número de descargas domiciliarias, en las cuales aparecen en esta columna. Por default, sugiere una longitud de descarga equivalente a un tramo de tubo, de 6 a 10 metros, pero esta puede ser modificada a 5, 6 o 7 metros, lo que se requiera, y automáticamente se actualizará la longitud de las descargas por tramo. Cuantificará un volumen de excavación en función de lo que seleccionamos anteriormente de clasificación de materiales. En cuanto a excavación, cuantificará también el volumen de encamado, acostillado de relleno inicial, el relleno complementario si se requiere material del lugar o material de banco, la opción de elegir si el material del lugar puede ser apto para utilizarlo como material de relleno o no. Podemos también incrementar el volumen de excavación en material de banco. También clasificará las descargas domiciliarias en 6 por el diámetro de salida. En este caso, como todas las descargas son de 25 centímetros, tendríamos descargas domiciliarias de 6 pulgadas por 25 centímetros.